Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar nuestra actividad integradora número 2 de la semana 1 de nuestro módulo 18, la cual se llama límites. Esta actividad no es que esté difícil, pero quizá a muchos nos pueda parecer un poco complicada. Y pues esperemos que este video sirva para aclarar un poco las dudas que pueda haber. Entonces vamos a empezar a leer. Para realizar esta actividad es necesario leer y comprender el tema 2, que se llama límites, con el cual analizarás un problema y organizarás las respuestas en el espacio correspondiente. Entonces, creo que ese es uno de los principales comentarios que yo quiero hacer. Yo considero, y es solamente mi opinión, considero que un tema como el de límites no es un tema que uno lo pueda aprender de un día para otro. De hecho, por ejemplo, en un bachillerato, digámoslo así, presencial, los límites se ven en el último año. Y generalmente los profesores le destinan varias semanas a ver esos temas. Entonces, creo que no debemos de pensar que porque nosotros realicemos esta actividad integradora que se llama límites, nosotros ya vamos a ser expertos en límites y ya vamos a entender lo que significan. Creo que eso no es así. En ese sentido, considero que si ustedes quieren entender a más profundidad lo que son los límites, indudablemente tienen que hacer lo que dice aquí, disponer de más tiempo, de más paciencia y empezar a leer sobre todo el documento en extenso en donde ahí con más calma van explicando las ideas principales de los límites. Yo en esta actividad trataré de explicar lo más que pueda algunas ideas de los límites, pero sí quiero aclarar que pues para nada es un curso sobre límites lo que vamos a hacer aquí y para nada crean que con lo que hacemos acá ya vamos a poder calcular y entender qué son los límites. Entonces, eh, en el punto 2, bueno, el punto 1 dice, revisa y analiza el siguiente video. Este video es un video en donde calculan varios límites. Obviamente véanlo porque con ello van a entender un poco más. Entonces, el punto 2 dice, tomando como base los procedimientos mencionados en el video, desarrolla un documento de procesador de textos, es decir, procesador de textos casi siempre quiere decir Word, con la solución a las siguientes funciones. Para empezar, esto que está aquí no es una función. Esto que está aquí es el límite de una función. Entonces, aquí debería decir con la solución de los siguientes límites. Entonces, calcular límites, si nosotros lo queremos hacer nada más así, digámoslo así, si nosotros queremos calcular el límite solo de manera mecánica sin entender muy bien qué estamos haciendo, eso muchas veces no es difícil. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando n tiende a 5 de 12 entre n menos 5, lo único que tengo que hacer es reemplazar la n por el 5 en este caso porque me está diciendo que la n se acerca o se aproxima y en el límite la n toca el 5, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí donde vea la n, la tengo que reemplazar por un 5, es decir, lo único que tengo que hacer es escribir 12 entre n, pero ahora la n sería 5 menos 5 y
efectuar las operaciones correspondientes, que serían 12 entre 5 menos 5 es 0. Ahora, aquí sería, digámoslo así, un poco el problema entre comillas. Digo entre comillas porque en realidad no es comilla, no es problema, perdón. El resultado de este límite nos está diciendo que es 12 entre 0. Pero ¿cuánto es 12 entre 0? Si nosotros lo ponemos en la calculadora, puede que nos marque error o puede que nos marque infinito, porque cualquier número dividido entre 0, digámoslo así, la respuesta correcta es que es infinito. De hecho, eso es un poco la idea de lo que significa límite. Por ejemplo, si yo empiezo a dividir, y esto en verdad convendría que lo hicieran con la calculadora para que entendieran un poco más. Si yo empiezo a dividir 12, por ejemplo, entre 12, eso sería igual a 1. Ahora, quiero que este número se vaya aproximando a 0, perdón. Entonces yo tendría que hacer ahora 12 entre 11 y me va a dar un número que es mayor que 1. No sé la respuesta correcta ahorita, pero háganlo por favor. Y el punto es que si ustedes empiezan a realizar estas divisiones, es decir, la siguiente división sería 12 entre 10, la siguiente división que no sé exactamente cuánto dé, pero la siguiente división sería 12 entre 9 y así sucesivamente. Si se fijan, todo el tiempo estoy manteniendo el 12 arriba, pero en el denominador estoy haciendo que el denominador cada vez sea más pequeño. 12, 11, 10, 9. Entonces, por favor, ustedes hagan con calma esto para que se den cuenta que la división, es decir, el resultado de la división, cada vez va a ir haciéndose más grande. Por ejemplo, en algún momento, siguiendo estos pasos, vamos a hacer la división que corresponde a 12 entre 6. Ahí ese resultado ya es 2. Entonces, al principio 2 entre 2 era 1. Estos resultados van a ir siendo un poco más grandes. Por ejemplo, este sería 1.1, este sería 1.3, este sería 1.6 y 12 entre 6 ya es 2. Si yo continúo, la siguiente división que tendría que hacer es 12 entre 5. La siguiente división que tendría que hacer es 12 entre 4 y una de ellas también podría ser, o más bien una de ellas también es 12 entre 3. 12 entre 3 es así, es fácil de calcular y es 4. Entonces, si se fijan, conforme el número de abajo, que es el del que está en el denominador, se va haciendo más pequeño, el resultado va creciendo más. Ahora, por ejemplo, si yo continúo 12 entre 2, eso ya da 6. 12 entre 1, eso ya da 12. Ahora, si yo continúo haciendo estos números que están en el denominador más pequeños, yo tendría que empezar a dividir, por ejemplo, 12 entre 0.5 y calcular el resultado. 12 entre 0.3 y ese es el chiste. Quiero que el valor de los números se vaya acercando a 0. Y eso quiere decir que si yo llegara a dividir 12 entre 0, el resultado ya sería excesivamente grande, digámoslo de esa manera. Es decir, el resultado de dividir 12 entre 0 es infinito. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a 5 de 12 entre n menos 5 es infinito. Otra forma de ver esto, otra forma de ver que este límite es igual a infinito sería construir la gráfica. Y para eso voy a utilizar GeoGebra. Aquí yo ya tengo GeoGebra. Entonces yo puedo construir la gráfica de
yo puedo construir la gráfica de esta función. Voy a construir la gráfica de la función 12 entre n menos 5. Fíjense, una cosa es, si yo considero todo esto es un límite, pero si nada más considero esta parte, eso yo lo puedo ver como una ecuación o como una función. En GeoGebra yo puedo meter la información aquí, es decir, yo puedo poner 12 dividido entre, hay que abrir paréntesis, n menos 5. Cerramos paréntesis y le damos enter. No sé qué está haciendo. Aquí le voy a poner, en lugar de n, le voy a poner x. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí yo lo hice con x para que GeoGebra reconozca la función. Es lo mismo, en lugar de hacerlo con n, únicamente háganlo con x. Entonces, pues ya ahí tenemos nuestra gráfica. Entonces, si se fijan, GeoGebra lo que nos dice aquí es, acabas de graficar la función 12 entre x menos 5, que básicamente es lo mismo que está aquí, o sea, no, eso no hay problema. Aquí están utilizando la n, pero nosotros utilizamos la x para poder trabajar en GeoGebra. Ahora, por ejemplo, le podemos poner opciones, no, en vista, teclado, no, quiero que aparezca, bueno, no importa. Entonces, vean, si yo, por ejemplo, me alejo un poquito para que se vea más la gráfica, esta gráfica corresponde a la... Esta gráfica corresponde a esta función. Entonces, si se fijan, cuando la x tiende a 5, es decir, cuando la n tiende a 5 en este caso, la gráfica de la función se dispara. Por eso podemos decir que el límite es infinito. Otra forma de apreciar eso es lo siguiente. Vean, voy a poner la cuadrícula para que se vea mejor. Voy a poner un punto. Este punto lo voy a colocar sobre el eje X y después voy a colocar una línea perpendicular. Quiero que la línea pase por ese punto y sea perpendicular. Ahí está. Entonces, en vista, ponemos la vista algebraica para que, fíjense, este punto que acabo de construir, yo lo puedo desplazar. Y cada vez que lo desplace, la recta también se mueve. Ahora, yo lo que voy a hacer es considerar la intersección de esta recta con la gráfica roja. Para eso tengo que utilizar la herramienta de intersección. Entonces le digo, quiero que consideres la intersección de la recta con la gráfica roja. Ahí está. Y es el punto B. Y si se fijan, si yo muevo el punto azul, que es el punto A, el punto azul se va a mover, la recta también se va a mover y por lo tanto el punto B también se va a mover. Entonces vean, esta parte es la interesante. Que n se acerque a 5, o sea, límite cuando n tiende a 5 significa que la n, que en nuestro caso es la x, se acerca a 5. Y nosotros queremos ver qué le pasa a este punto. Fíjense, si yo me acerco a 5, aquí está el 0, aquí está el 10, pero es más fácil ver, el punto azul es el punto A.
Ahorita el punto azul está en 6.42. Si yo lo muevo, las coordenadas, ustedes fíjense en esta parte. Si yo muevo el punto A, lo puedo mover, por ejemplo, a que coincida con el 10. Cuando yo mueva el punto A y lo acerque al número 5, yo quiero ver qué le pasa al punto B. Quiero ver qué le pasa a este punto B que está acá. Lo voy a desplazar. Si lo empiezo a mover, por ejemplo, que esté en el 7, más o menos voy a calcular que sea 7. Si el punto A está en 7, el punto B también está como en 7. Si yo lo empiezo a acercar un poco más hacia 5, por ejemplo al 6, voy a calcular que sea más o menos 6, ahí está. Si yo lo empiezo a mover, el punto C, perdón, si yo empiezo a mover el punto A hacia el 5, el punto B, y ahí me estaba equivocando, su altura ya es 11. Entonces, cuando yo me empiezo a acercar al 5, si se fijan, cuando el punto A se empieza a acercar a 5, el punto B empieza a crecer mucho, se empieza a ir a infinito. Este número del punto B va a crecer mucho y de manera muy, muy rápida. Si yo quiero calcular y pongo a A exactamente en el 5, cosa que ahorita no puedo hacer, necesito hacer más grande la figura para que se vea bien. Yo me estoy acercando, vean. Ahí está. Con eso creo que es suficiente, lo voy a acercar un poco más. Ahí está. Entonces, cuando el punto A está en 5 y voy a acercarme todavía más, ahí está. Cuando el punto A está sobre el 5, el punto B dice que está indefinido. ¿Y por qué está indefinido? Porque el punto B creció mucho, creció infinitamente. En cuanto yo mueva el punto 5 y lo mueva un poco más hacia la derecha, el punto B empieza a aparecer. Si yo lo sigo moviendo, el punto B se empieza a hacer más pequeño. Pero si el punto A lo empiezo a acercar al 5, el punto B crece muy rápido y cuando está en el 5 se va a infinito. Es por eso que nosotros podemos decir que el límite, cuando aquí en lugar de poner n hubiéramos puesto x, que el límite cuando x tiende a 5 de 12 entre x menos 5 es infinito. Lo que acabo de hacer tiene la intención de explicar visualmente el por qué ese límite es infinito. Entonces, básicamente con eso podríamos responder este inciso. Digamos que la respuesta de este inciso solamente son las cuentas que elaboramos aquí. Esto que hicimos en GeoGebra tiene la finalidad de entender un poco más qué es ese límite. Ahora, nosotros podemos enseguida desarrollar o resolver el siguiente límite. Para resolverlo, lo que hay que hacer es algo parecido a lo que hicimos aquí. Vamos a usar otra hoja y ahora lo que queremos hacer es resolver el límite cuando n, le voy a poner x porque ya sabemos que es mejor utilizar la x, eso no importa, da igual si es n o es x o es cualquier otra letra, siempre y cuando la llamemos de la misma manera siempre. Vamos a poner límite cuando x tiende o se acerca, tender o significa acercarse mucho. Límite cuando x tiende a 9, ¿de qué función? De la función x menos 9 entre
la raíz de x menos 3. Ahora, la forma sencilla o fácil de resolver los límites, como ya les dije, consiste únicamente en sustituir. Me está diciendo que x va a ser 9. Entonces, donde yo vea la x, debo de poner un 9. Entonces, aquí está la x, debo de poner x, perdón, me equivoqué. Ahí debería de poner 9. Debo de poner 9 menos 9 entre la raíz de x, que en este caso es 9, menos 3, y efectuar las operaciones. 9 menos 9, 0. Raíz de 9 es 3, menos 3 va a quedar, y entonces en total o al final va a quedar 0 entre 0. Ahora fíjense, ahora nos quedó 0 entre 0. Este caso es distinto al caso anterior, porque en el caso anterior arriba nos quedaba un número distinto de 0 y abajo sí nos quedaba 0. En este caso sí podemos decir que el resultado es infinito. Pero en este caso, cuando quedan cosas del estilo o cuando queda 0 entre 0, esto que está aquí se llama indeterminación. Es un valor o es algo indeterminado. Indeterminación. Y no es algo, digámoslo así, aceptable en matemáticas. Es decir, si nosotros quisiéramos resolver este límite, no lo podríamos resolver de la forma que acabamos de hacerlo, porque si lo hacemos de esa forma, llegamos a una indeterminación, lo cual no está permitido. Eso quiere decir que tenemos que hacer algo que corrija o arregle esa indeterminación. Y ese algo va a consistir en hacer algunos, digámoslo así, trucos matemáticos. Y la forma correcta de decirlo es decir que vamos a tener que realizar algunas factorizaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debido a que si lo hacemos de manera directa, llegamos a una indeterminación, tenemos que primero factorizar o hacer algunas manipulaciones algebraicas. Entonces empecemos otra vez. Límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 entre x menos 3. Y quiero insistir, esto que vamos a realizar ahorita, lo vamos a realizar o lo tenemos que realizar solo en el caso en el que el desarrollo directo no funcione. Y en este caso el desarrollo directo no funcionó porque se llegó a una indeterminación. Y como les digo, entender qué es una indeterminación, pues nos llevaría más tiempo y de por sí no quiero que la actividad se haga muy larga. Entonces continuemos aquí abajo. Básicamente lo que aquí tenemos que saber que x menos 9 yo lo puedo ver como una diferencia de cuadrados. Y x menos 9, al ser una diferencia de cuadrados, yo lo puedo escribir como raíz de x más 9 que multiplica a raíz de x menos 9. Seguramente muchos o algunos de ustedes no entenderán este paso que acabo de hacer. No se preocupen, ustedes, mi recomendación es que solo lo realicen. Lo que acabo de hacer es realizar una diferencia de cuadrados y el resultado de esta diferencia de cuadrados es esta parte. Entonces, sigamos. Ahora, aquí abajo debemos de escribir raíz de x
menos, aquí me equivoqué hace ratito, tenemos que hacer algo. Voy a regresar varios pasos porque no es menos, aquí me equivoqué, perdón. Aquí, hasta ahí. Sería raíz de x más 3, no es 9, aquí sería más 3, discúlpenme, que multiplica a raíz de x menos 3. Ahora sí, había puesto 9, sí, estaba mal eso. Ahora, entre la raíz de x menos 3. Ahora, al hacer esto, al haber efectuado esta diferencia de cuadrados, yo voy a poder cancelar. Si se fijan, aquí este término raíz de x menos 3 aparece aquí abajo y aparece aquí arriba. Por lo tanto, yo los puedo cancelar. Y si yo los cancelo, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 entre la raíz de x menos 3 es igual al límite cuando x tiende a 9, y como estas dos partes ya se cancelaron, únicamente me va a quedar raíz de x más 3. Entonces ahora el límite que yo tengo que calcular es este límite, y eso ya lo puedo hacer de manera directa. Es decir, ahora yo ya puedo otra vez sustituir y en lugar de poner x, poner 9, porque yo sé que x tiende a 9. Entonces aquí ya directamente, en lugar de poner raíz de x, ponemos raíz de 9 más 3. La raíz de 9, ¿cuánto es? Un número que multiplicado por sí mismo de 9, pues es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces la raíz de 9 es 3 más 3, que no es otra cosa que 6. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 entre la raíz de x menos 3 es igual a 6, que sería o que es nuestro resultado. Y es la parte que nos piden en el inciso segundo o en el inciso B. En nuestro caso, vemos, por ejemplo, aquí hay una nota que dice, en caso de que no se pueda realizar, explica las razones. Yo lo que diría es, el primer límite no hubo problema con él, se pudo realizar de manera sencilla, de manera directa, digámoslo así, y su resultado es infinito. Ahora, el segundo límite tuvimos que realizar una factorización, pero sí lo podemos al final de cuentas realizar. Ahora, lo importante de este límite es lo siguiente. Aquí, hasta ahorita yo he dicho que el resultado es infinito, pero ese resultado no es del todo correcto. ¿Por qué? Para responder eso nos va a servir otra vez utilizar GeoGebra. Si se fijan, ya hemos explicado que si yo me acerco al número 5, el número B empieza a crecer. Pero vean, voy a hacer otra vez chica la gráfica para que se vea lo que quiero yo ahorita expresar. Fíjense, yo voy a mover al 5, al punto azul. Y si se fijan, yo estoy moviendo el punto azul y me estoy acercando al 5, digámoslo así, del lado derecho. Me estoy acercando al 5 por la derecha. Cuando yo me acerco al 5 por la derecha, es decir, de este lado,
de este lado del 5, el punto B se empieza a ir hacia arriba, hacia infinito. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a acercar al 5, pero ahora del otro lado? Fíjense, el punto azul yo lo voy a acercar al 5, pero ahora del lado izquierdo. Entonces, vean, ahora el punto B ya no está arriba como hace rato, sino que el punto B ahora está aquí abajo. Y cuando el punto azul se empieza a acercar al 5, ahora B se empieza a ir infinitamente, pero hacia abajo. Es decir, si yo me acerco por la derecha, el punto B se va hacia arriba. Y si yo me acerco por la izquierda, el punto B se va hacia abajo. Ahora, eso, ¿cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir de esta manera. El límite, fíjense, pongan mucha atención aquí. El límite, cuando en lugar de poner n, ya voy a poner x, no importa eso. El límite cuando x tiende a 5 de 12 entre x menos 5, y vean, aquí voy a poner el siguiente signo. El límite cuando x tiende a 5 y voy a poner más, cuando yo pongo más quiere decir que x se acerca al 5 por la derecha, es decir, se acerca, es como si el punto azul estuviera de este lado, está a la derecha del 5. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha, creo que eso quedó muy mal escrito. El límite cuando x se acerca o tiende al 5 por la derecha, y eso lo expresamos con el signo más, de 12 n menos 5 es igual a más, y fíjense, aquí yo estoy poniendo el signo más infinito, y eso quiere decir lo que ya hemos dicho, que si yo me acerco al 5 por la derecha, la b se va a ir hacia arriba. Por eso ponemos que en ese caso el límite es más infinito. Y por otro lado, si yo me acerco o si yo calculo el límite cuando x se acerca por la izquierda, por eso pongo un signo menos, cuando x se acerca o tiende a 5 por la izquierda, por eso puse el punto menos, de 12 entre n menos 5, ¿eso a cuánto va a ser igual? Acercarse por la izquierda quiere decir que ahora el punto azul está del otro lado. Si el punto azul se acerca por la izquierda al número 5, el número 5 está aquí, se acerca por la izquierda al número 5, el punto B empieza a crecer negativamente o sea, se empieza a hacer muy grande negativamente, digámoslo así. Eso quiere decir que el límite cuando x se acerca al 5 por la izquierda de 12 entre n menos 5, ahora va a ser menos infinito. Ahora, como fíjense, pongan atención, como acercándome por la derecha yo me voy a infinito y acercándome por la izquierda al número 5 yo me voy a menos infinito, entonces a partir de estos dos resultados podemos decir por lo tanto, como no hay un solo límite o un único límite, un solo o único límite, porque hay dos límites, uno es más infinito y otro es menos infinito, por lo tanto, como no hay un solo o un único límite, debemos decir
que el límite total, digámoslo así, debemos decir que el límite cuando x tiende a 5 de 12 entre n menos 5 no existe. Y este que está aquí sería el resultado o la respuesta final para el inciso A. Entonces vean, quizá ahorita les parezca que me estoy tardando mucho en hacer estos límites y en verdad, como les dije desde el principio, el tema de los límites es muy amplio y no podemos pretender que lo vamos a resolver con una sola actividad o con un solo video. Entonces, pues ya, ahora sí, la respuesta para el primer límite aquí está y la respuesta es que no existe el límite porque los límites por la derecha es más infinito y el límite por la izquierda es menos infinito. Entonces, el límite total o único no existe. Y en el segundo ejemplo, ahí sí lo pudimos calcular haciendo una factorización y pudimos llegar a que este límite es 6. Ahora, para el último inciso nos dicen, en el mismo archivo en el mismo archivo que elaboraste, el procedimiento, estoy leyendo muy mal, perdónenme, en el mismo archivo que, es que está mal escrito, en el mismo archivo que elaboraste el procedimiento, debería de decir, en el mismo archivo en el que elaboraste el procedimiento anterior, tabula y grafica con un rango para el eje X de -8 a 9 cada una de las siguientes funciones. Y lo mismo, esto que está aquí no es una función. Si yo me fijo en todo completo, es un límite. Si yo solamente me fijo en esta parte, eso sí puede ser considerado como una función. Entonces vean, en este inciso 3 ya no nos piden resolver el límite. Eso quiero que quede muy claro, ya no nos piden resolver el límite, solo nos piden tabular los valores de esta función para un rango que vaya de -8 a 9. Para hacer eso, nuevamente nos podemos auxiliar de GeoGebra. Entonces, podríamos también hacerlo en Excel, pero creo que en este caso es mucho mejor utilizar GeoGebra porque GeoGebra nos va a permitir también ver la gráfica de manera muy clara. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es abrir un nuevo archivo. Le voy a poner aquí uno nuevo. Me dice que si quiero guardar ese, le digo que no. Y con eso ya me abre un nuevo archivo. Ahora lo que yo necesito es graficar esta función o esta ecuación. En este caso habría que decirle función. Entonces únicamente lo que voy a hacer ahorita es escribir en GeoGebra todos estos, sí, toda esta ecuación es lo que voy a hacer ahorita, escribirla en GeoGebra. Entonces para hacer eso lo hacemos en esta parte, en la barra de entrada, y tenemos que poner, espero que se alcance a ver, paréntesis, y tenemos que poner x cuadrada y sabemos que el cuadrado va con ese gorrito, x cuadrada más x menos 6. Y fíjense, si se fijan, yo estoy poniendo x cuadrada más x menos 6, todo entre paréntesis, porque si no lo pongo entre paréntesis, GeoGebra me va a marcar algunos errores. Entonces yo les recomiendo que lo escriban tal cual como yo lo estoy escribiendo. Entre la barra diagonal, x cúbica, hay que abrir otra vez paréntesis para que no marque error, entre x cúbica
más 6x cuadrada más 6x cuadrada menos x menos 30 menos x menos 30. Entonces ya está, ya metí la información y entonces como es correcto ya nada más me queda darle un enter. En el momento que yo le dé enter ya el GeoGebra de hecho ya la graficó. Y fíjense, y aquí me pone exactamente la función que acaba de graficar. Si se fijan, esta función que acaba de graficar es exactamente la misma que nos da la actividad, con lo cual quiere decir que sí metimos bien los datos en GeoGebra. Entonces, vean, aquí ya graficó GeoGebra la gráfica, valga la redundancia. Entonces, con esto ya estaríamos haciendo un poco lo que dice el inciso 3. Tabula y grafica. Lo que acabamos de hacer ahorita es graficar. Y tabular significa ir encontrando algunos valores específicos de la gráfica. Y para eso vamos a hacer algo muy parecido a lo que podríamos hacer en Excel. GeoGebra también tiene una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo no es otra cosa más que una hoja como la de Excel. Entonces vean, aquí yo lo único que hice fue en el botón que dice vista, picarle y ya con eso después podemos elegir la opción de hoja de cálculo. Cuando ya le picamos, ya me apareció esta hoja de cálculo que es como exactamente es como la de Excel. Nada más que la aparece pequeña para que yo pueda seguir viendo la gráfica y pueda seguir viendo lo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, GeoGebra está muy completo porque nos da tanto la ecuación, nos da la gráfica y nos da una hoja de cálculo en el cual podemos meter los datos. Entonces, aquí hay que les pido que pongan un poco de atención porque quizá lo que voy a hacer es nuevo para muchos de ustedes. Lo que yo voy a hacer es empezar a tabular valores. Lo que tengo que hacer es poner comillas. En este caso, no sé si se alcanza a ver bien. Estoy poniendo las comillas. Generalmente las comillas están donde está la tecla con el número 2. Comillas como pues sí, se llaman comillas, pues doble comilla. Entonces voy a abrir comillas, pongo la letra X y cierro comillas. Y después le voy a dar Enter. Con eso, GeoGebra reconoce que lo que yo voy a graficar son los valores de X de esta función. Después, fíjense, en este caso, GeoGebra a esta función que es la roja, a esta función GeoGebra le acaba de llamar f de x. Entonces yo lo que voy a hacer es ahorita decirle a GeoGebra que quiero trabajar con esa función f de x y le voy a poner comillas. Esto de poner comillas es parecido a cuando en Excel al principio ponemos el signo de igual. Entonces en GeoGebra vemos que por ejemplo en este caso hay que poner al inicio comillas. Comillas f de x, f, paréntesis que abre, x y paréntesis que cierra para que quede como f de x y le vamos a poner un igual y vamos a poner o a cerrar las comillas. Después vamos a poner más, el signo de más, f. Con eso debe de ser suficiente. Si yo le doy Enter, si se fijan, aquí GeoGebra ya reconoció que va a trabajar con esta fórmula. Si se fijan, lo que está escrito aquí es lo mismo que lo que está escrito acá. Es decir, GeoGebra ya reconoció que va a trabajar
con esta fórmula, con esta función, perdón. Entonces, lo que estoy haciendo es una forma sencilla de tabular. Y como he visto, o sea, como hemos visto en videos anteriores de los que yo he realizado, por ejemplo, en Excel, lo difícil es primero meter o sea, lo difícil es meter los primeros datos o lo difícil es meter las fórmulas. Y una vez que hacemos eso, ya lo demás es muy fácil. Ahorita estamos haciendo lo equivalente. Ahorita es tardado porque estamos metiendo la información en GeoGebra. Pero ya que metamos la información, obtener los datos va a ser muy sencillo. Entonces, si se fijan, en la actividad nos piden tabular o graficar desde -8 hasta 9. Ahora, yo digamos, para hacerlo de manera más completa, voy a graficar desde -10 hasta 10. Ahora, ahí yo ya puse el -10. Ahora, en esta celda, lo que voy a poner es lo siguiente. Voy a poner a ver, es que no me acuerdo, perdón. Tengo que poner A2, en este caso, A2, porque A2 es la celda de arriba. Si se fijan, la celda en la que estoy ahorita es la celda A3 y por lo tanto la celda de arriba es la celda A2. Yo ahorita quiero que ponga la celda de arriba más 1, porque quiero ir de 1 en 1. Entonces, si se fijan, lo único que hizo fue eso, poner la celda de arriba más 1, menos 10 más 1, menos 9. Y ahora, lo único que tengo que hacer es esperar o ponerme aquí para que aparezca la cruz negrita y arrastrar. Esto es igualito que en Excel, y arrastrar hasta donde yo quiera. Entonces, si se fijan, con eso, GeoGebra tabuló -10, -9, -8, es decir, tabuló de 1 en 1. Cuando llega al 0, empieza a subir, digámoslo así, -1, 0, 1 y así sucesivamente. Ahora, aquí ya viene la parte importante o la parte bonita, digámoslo así. Aquí yo le voy a decir, quiero que tú grafiques el valor de -10 para la función. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle f, en este caso f porque la función se llama f. Si la función se llamara g, aquí tendríamos que poner g. F de este valor. ¿Quién es este valor? En este caso este valor es -10. ¿Y el -10 en qué casilla está? El -10 está en la casilla A2. Entonces tengo que ponerle f de A2. A mí me cuesta, por ejemplo, en Excel es más fácil porque únicamente seleccionamos la casilla y no hay que estarla escribiendo a mano. En GeoGebra parece que sí hay que estar escribiendo a mano las casillas. Espero que se haya entendido. Entonces yo con eso, si le doy Enter, ya GeoGebra calcula de manera automática cuánto es f de -10. Es decir, lo que acaba de hacer GeoGebra es lo siguiente. Si aquí quisiéramos calcular cuánto es f de -10, donde hay x, tendríamos que sustituir por -10 y realizar todas las cuentas. Lo que acaba de hacer GeoGebra es decirnos, no te preocupes, yo ya hice las cuentas y el resultado fue -0.2. Y lo mismo, para poner todos los resultados de estos números, lo único que hay que hacer es ponerse en la crucecita
y arrastrar hasta donde queramos, en este caso hasta aquí porque hasta ahí graficamos. Entonces, pues ya, GeoGebra nos da los números. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de graficar o hacer una tabulación de los datos de la gráfica. Y vean, podemos ir comprobando que, que estamos en lo correcto. Vean, yo voy a poner un punto sobre la gráfica. Ahí está. Si esto quiere decir que cuando yo coloque este punto en -10, su otra coordenada debe de ser -0.2. Ahorita este punto, que es el punto A, que es este, no está en -10. Vamos a ver qué pasa si yo lo muevo hasta que esté en -10. Fíjense, ahí está. Hay que hacerlo con precisión, ahí está. -10 y su otra coordenada es -0.2, que es exactamente esta información. Es decir, x, que es esto que está aquí, x vale -10 y f de x, que es esta parte, vale -0.2. Entonces, cuando la x vale -9, la f de x debe de valer -0.25. Y lo mismo, yo puedo arrastrar este hasta que valga -9. Ahí está. A esto le decimos que no lo queremos. Cuando x vale -9, y o f de x vale -0.25, que son nuevamente estos valores. Entonces, en conclusión, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de graficar esta función y acabamos de tabular valores, y en nuestro caso los acabamos de tabular desde -10 hasta 12. Y si se fijan, aquí hay algunos valores, por ejemplo, como infinito, y lo cual, por ejemplo, aquí lo que me dice es que si la x se acerca al 5, aquí la y se va a infinito, porque si se fijan en el 5, la gráfica se va hacia arriba infinitamente y hacia abajo infinitamente. Por eso en el 5 pone infinito. En el 3 marca error. Si yo me pongo en el valor 3, marca error. Y veamos, aquí si yo me posiciono con cuidado en el 3, ahí lo estoy haciendo, ahí está. Dice que está indefinido. Por eso, cuando está en -3, pone un signo de interrogación, porque está indefinido. Entonces, básicamente con eso ya terminamos esta actividad. Digamos la parte de este inciso, porque ya graficamos, lo acabamos de hacer en GeoGebra y además ya tabulamos. Eso también lo acabamos de hacer en GeoGebra. Yo les recomiendo que lo hagan en verdad lo más parecido a como yo lo estoy haciendo, para que no se atoren. Sí creo que en estos temas muchos de nosotros nos podemos atorar, sobre todo si nos cuestan un poquito las matemáticas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que no se desesperen, que no se estresen de más, háganlo como como lo más parecido a como yo lo hago, y con eso les aseguro que va a ser suficiente para obtener una buena calificación. Y por último, no sé cuánto llevo de video, pero pues ya por último, vamos a hacer esta y ya la voy a hacer un poco más rápido. Ahora lo que tenemos que graficar es esta función, que es logaritmo de 2x más 1. Entonces me voy a GeoGebra y otra vez voy a abrir un nuevo archivo. Le digo que no quiero guardar y ahora la función que voy a graficar es esta, logaritmo de 2x más 1. Entonces aquí abajo tengo que empezar a escribir eso. Logaritmo
Y cuando yo escribo log, ya GeoGebra me da varias opciones. Yo voy a escribir logaritmo, esta que está aquí. Y voy a escribir logaritmo, en este caso, de 2x. Entonces ahí escribo 2x. Me salgo del paréntesis y tengo que poner más 1. Aquí ya me graficó. Aquí voy a poner más 1. Entonces le doy enter y ahí está. Entonces vean, lo que acabo de hacer es graficar esto, logaritmo de 2x más 1, logaritmo de 2x más 1 y GeoGebra ya en automático me da la gráfica. Entonces para ponerlo en el trabajo, o sea en su actividad, lo único que pueden, con que hagan una impresión de pantalla y la colocan en su trabajo va a estar bien. Y otra vez hay que tabular datos de esta gráfica desde menos 8 hasta 9. Yo lo voy a hacer otra vez desde menos 10 hasta 10 y lo único que hay que hacer es exactamente lo mismo. Poner comillas, X y comillas otra vez. Ya con eso GeoGebra reconoce que voy a trabajar con la X. Y después otra vez comillas, F, paréntesis que abre, X, paréntesis que cierra, el signo de igual, cierro las comillas y le tengo que poner más, o sea, el signo más F. Y con eso GeoGebra va a reconocer que voy a trabajar con esta función. Aquí pues ya únicamente le doy enter. Y si se fijan, ya lo hizo GeoGebra, ya reconoció, aquí ya reconoció esta función. Y lo mismo, aquí tengo que poner el número con el que quiero empezar a trabajar. Le voy a poner menos 10. Ahora, aquí abajo voy a decirle a GeoGebra, quiero que agarres el número de arriba y el número de arriba otra vez está en la casilla A2. Quiero que agarres el número de arriba que está en la casilla A2 y le sumes 1. Como es menos 10, cuando le sume 1 va a dar menos 9 otra vez. Ahí está. Y lo único que tenemos que hacer es hacer que se ponga la cruz negrita, arrastrar, y lo que va a hacer GeoGebra es copiar esa fórmula, digámoslo así. En este caso ya lo hice y en este caso llegué ahora hasta 17, no importa. Y aquí lo que tenemos que hacer nuevamente es poner F de abrir paréntesis, abrimos paréntesis y queremos que sea F de lo que está en esta casilla, en este caso F de menos 10. Y como queremos usar esta casilla, tenemos que decirle a GeoGebra qué casilla es. Es la casilla A2. Entonces aquí escribimos A2, nos salimos del paréntesis y le damos Enter. ¿Sí? Entonces, en este caso, creo que hice algo mal. No sé. F de A2. Sí. No tenía que escribir el signo igual. Nada más tenía que, lo hice como si estuviera trabajando en Excel. Me sigue marcando error. No sé qué estoy haciendo mal. F de A2. Voy a hacerlo nuevamente. F de A2. Le doy enter. A ver, lo voy a dejar así. Y voy a recorrer estos datos. A ver qué pasa. Ahí está. Sí, ya, perdón, ya entendí qué es lo que está pasando. Sí, no está, GeoGebra está bien. Yo nada más no entendía lo que estaba pasando. Si se fijan,
En esta función, sí, es algo muy obvio, pues. En esta función no se vale, digámoslo así. En esta función no se vale. Voy a poner un punto sobre el eje X, ahí está. Si se fijan, cuando el punto está en los números negativos, como en este caso, la función no está de este lado. La función solo está en los números positivos, es decir, cuando a vale, por ejemplo, 3, si hay un número para el cual está la función. Entonces, vean, lo que nos está diciendo ahorita GeoGebra es lo siguiente, voy a hacer más pequeño. Si se fijan, la función que acabamos de graficar solo está en los valores positivos de la x. La función no está en los valores negativos de la x. Por eso, ahorita, cuando yo le puse valores negativos, GeoGebra me decía, no puedo calcular porque la función no está en los valores negativos. La función solo está del lado de los valores positivos y por eso solamente puedo calcular cuando los valores sean positivos, como en este caso. Si se fijan, cuando ya le pusimos 1, ahí sí GeoGebra ya me empezó a dar sus valores. Entonces aquí diríamos, en lugar de poner interrogación, diríamos que la función no está definida en esos valores. Pueden en su tarea poner la interrogación o pueden poner en -10 no está definida la función, en -9 no está definida la función y así con todos. En donde ya empieza a estar definida la función es en 0, en 0 vale menos infinito y para los positivos ya dan los valores correctos, GeoGebra. Entonces, básicamente con esto acabamos la actividad. Creo que es el video más largo que he hecho hasta el momento. El tema de límites en sí mismo es bastante extenso y lo digo por última vez, traten de hacerlo lo más parecido a lo que lo hice yo, no se desesperen, entreguen su tarea lo mejor que se pueda y en verdad tomen en cuenta que es un tema, digámoslo así, un poco difícil, así que no se desanimen muchachos, échenle muchas ganas. Hasta luego.